Capítulo 12. Guerras y cataclismos atlantes. Durante la era Atlante, las civilizaciones alcanzaron grandes alturas, pero también hubo muchos puntos bajos. Diversas guerras tuvieron lugar en ambos lados de Norteamérica, a saber, en Lemuria y en Atlántida. En Europa, que en aquel entonces era parte de Atlántida, los seres humanos estaban determinados a destruirse mutuamente. El maestro ascendido Saint Germain afirmó que el ser humano descontrolado es más sanguinario que los animales de la selva. 3 veces se utilizó una sustancia gaseosa venenosa y altamente destructiva, la cual arrasó con la población de ciudades enteras, dejando intactos únicamente los edificios. Los cuerpos físicos de la gente eran destruidos en pocos minutos. Los maestros ascendidos nos dieron la descripción de únicamente una guerra, a saber, la guerra que tuvo lugar cerca de la Cuba actual. Las descripciones de las guerras tienden a enfocar nuestra atención sobre los registros etéricos destructivos. La energía sigue al pensamiento y el uso imperfecto de la energía no contribuye a una nueva liberación. Los maestros nos dieron una detallada descripción de la guerra cerca de Cuba, porque ilustra la batalla permanente entre las fuerzas del bien y las del mal, la magia blanca contra la magia negra. Además, los detalles explican la causa del futuro hundimiento de una parte del continente Atlántico, fuerzas de luz y fuerzas de obscuridad. Antes de considerar la gran batalla entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad que tuvo lugar en Atlántida, sería ventajoso tratar con algunos conceptos básicos generales de la ley cósmica, tal cual se aplican a las fuerzas siniestras. Puede que la siguiente ilustración ayude a eso. Para entender esas fuerzas, comencemos por examinar un chela típico, lo que es un estudiante dedicado en el sendero, bajo la acción de la ley, tal cual se aplicaba antes de 1930, el chela era admitido a un retiro después de llegar a cierto estado de purificación e iluminación. Una vez allí, se ponía el chela bajo la supervisión general de un maestro. A menudo, especialmente al principio, al chela se le dejaba solo, contando únicamente con los apuntes de su propio corazón en cuanto a cómo proceder. A medida que transcurrían los meses y los años, se le iba enseñando un punto de la ley aquí y otro allá. Se le pedía que pasara muchas pruebas y muchas iniciaciones. Frustrados por la severidad de los exámenes, por el lento proceso de recibir instrucción adicional, por tener inicialmente muy poco contacto con el maestro y desanimados por los austeros alrededores, gran cantidad de chelas abandonaban el retiro, muchos para nunca más regresar. Algunos de los chelas que se iban abrigaban sentimientos de rebelión, desánimo y resentimiento, desagradándose al punto en que se convertían en presas para los magos negros, también llamados miembros de la Orden Negra. La Orden Negra lograba la confianza de tales estudiantes duplicando cuidadosa y astutamente las actividades de la Orden Blanca, ofreciéndoles menos dificultades y un progreso más rápido, y apelando a sus egos por medios tales como la expedición de un certificado de logro o grado. Ellos también salieron con la contraparte al elixir de vida. Un elixir es una bebida preparada por un maestro para estimular y rejuvenecer al estudiante, tanto en mente como en cuerpo. La Orden Negra contrarrestó esto inventando las bebidas alcohólicas. Una vez que se hacía seguidor, al estudiante se le mantenía fiel a punta de miedo a las enseñanzas de los magos negros, cuya intención era y sigue siendo destruir la luz doquiera que la encuentren. Este tipo de acción
se ha estado dando durante 680.000 años y en ocasiones han existido hasta escuelas regulares de magia negra. ¿Qué puede hacer el maestro anterior del estudiante? Pues muy poco, si acaso algo. El maestro sabe que el libre albedrío es un atributo que Dios le ha dado al hombre, por tanto, no puede interferir. Y para empeorar las cosas, el maestro ahora tiene que transmutar algo del karma de la caída del estudiante. Esto es, al maestro se le considera personalmente responsable por la energía divina invertida en el estudiante y en las transgresiones de éste. No debe causar sorpresa que un maestro nunca imparta su instrucción a la ligera. El chela se la tiene que ganar. ¿Qué clase de poder tiene un mago negro sobre un estudiante de las enseñanzas de los maestros ascendidos? Ninguno, siempre y cuando el estudiante se autoproteja diariamente y mantenga su armonía. Así no tendrá nada que temer. El maestro ascendido Saint Germain le dijo a la señora Ballard, serás protegida siempre y cuando mantengas tu armonía. Según Alice Schurz, muchos de los estudiantes del Yo Soy de los años 1930 tuvieron encontrones con magos negros, quienes proliferaban por doquier hasta 1937. El conocimiento y aplicación de la llama violeta y el pilar protector de la luz le fueron muy útiles a los estudiantes. Todos aquellos que nos consideramos estudiantes en el sendero, le debemos mucha gratitud a los primeros estudiantes bajo el señor Ballard. Ellos tuvieron que llevar la peor parte de la batalla. Debido a sus decretos diarios, fueron destruidos la mayoría de los focos maléficos de las fuerzas obscuras y la mayoría de los magos negros, especialmente los que operaban en Estados Unidos, fueron inutilizados. Sin embargo, todavía queda algo de la fuerza siniestra. Por tanto, sensato será el estudiante que diariamente autoproteja y mantenga su armonía. Con esta aplicación detrás de nosotros, estamos ahora listos para proceder al tema a la mano, la batalla cerca de Cuba. El plan de la batalla de los magos negros consistía en atraer a ellos individuos temerosos, escépticos, desilusionados y rebeldes, y atacar el cuartel central del oponente, a saber, la Orden Blanca, ubicada en el templo de purificación mediante el fuego violeta. Este templo estaba situado cerca de la Cuba actual, en Atlántida. Así comenzó una de las más grandes batallas entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad que la Tierra jamás haya experimentado. Con el correr del tiempo, el plan de batalla de los magos negros tuvo éxito. Gradual y secretamente, la mayoría de los sacerdotes de la Orden Blanca se alinearon con la Orden Negra. Mediante el miedo, a los seguidores de la Orden Negra se les mantenía leales a sus enseñanzas. Eran pocos los que permanecían sinceramente afiliados a la Orden Blanca. Y debido a la falta de apoyo por la cantidad suficiente de seguidores, el arcángel Zadkiel tuvo que retirarse del contacto externo con los sacerdotes del templo. Debido a una práctica insuficiente de invocación, decretos por los sacerdotes, la llama violeta dejó de ser visible. La deslealtad de los sacerdotes, junto con la conducta incorrecta de algunos, al alinearse con las fuerzas obscuras, hicieron posible el hundimiento de un gran continente. Al haber sido destruido su anclaje espiritual, el templo de purificación, mediante el fuego violeta, se hundió bajo las aguas del Atlántico, junto con una gran parte del continente Atlante. Antes de hundirse el templo, fue eterealizado y hoy continúa pulsando en los éteres cerca de la isla de Cuba. Sin embargo,
La Orden Negra no pudo borrar la memoria del fuego violeta de misericordia y compasión de la conciencia etérica de quienes habían servido en los templos. Uno de los sacerdotes que conservó esta conciencia fue el maestro ascendido Saint Germain, ahora Chohan del séptimo rayo. Él, al igual que otros, recordaron la gloria del templo del arcángel Zadkiel y el tremendo servicio que dicho templo le había prestado al pueblo de Atlántida. La ley de vida no permite que ninguna fuerza de mal destruya la memoria de la gloria de una era dorada anterior. Otro sacerdote que sirvió en el templo de purificación mediante el fuego violeta fue el señor Frank Pita. Mucho tiempo después, en 1952, el señor Pita imprimió las primeras publicaciones de El Puente a la Libertad, operando desde la isla de Cuba. Desmembramiento del continente Atlante. Cuando las fuerzas de la oscuridad hubieron influenciado lo suficiente la conciencia de una gran mayoría de la gente de Atlántida para que desobedecieran a Dios y siguieran la manera rebelde del uso destructivo del libre albedrío, y cuando los sacerdotes ya no contaban con el suficiente uso constructivo de la energía, la ley cósmica decretó que Atlántida ya no justificaba más su derecho a existir. El primer cataclismo durante el periodo que estamos considerando, 500.000 al 10.000 años antes de Cristo, ocurrió hace 200.000 años y ya ha sido documentado en la sección La Era Lemuriana. En vista de que este cataclismo despedazó una gran parte de la superficie del planeta, es posible que partes de Atlántida se hayan hundido en esa ocasión. El segundo cataclismo principal de este periodo ocurrió hace 80.000 años. Debe haber sido una gran catástrofe mundial de impacto devastador, porque los maestros afirmaron que el cataclismo de hace 80.000 años cambió los colores de la Tierra y que por primera vez la humanidad conoció los colores rojo y negro. Los maestros explicaron en otro dictado que esos colores tienen la tendencia a disminuir las vibraciones del individuo, apelando a los sentidos inferiores. Durante este cataclismo surgieron el Golden Gate, Puerta Dorada, y el puerto de San Francisco. Golden Gate es el nombre que se le da a un estrecho pasaje entre la península de San Francisco y la tierra firme al norte. El puente Golden Gate cubre la distancia de dicho estrecho. No hubo cambios subsecuentes en la superficie de la tierra en el área de San Francisco. Las 7 colinas de San Francisco han existido durante 80.000 años. En aquel tiempo se le conocía como la ciudad de las 7 colinas. El área que ahora se conoce como el estado de Texas surgió del mar durante este cataclismo. Durante varios cataclismos se experimentó el resquebrajamiento de la superficie de la tierra y pedazo a pedazo varias partes del gigantesco continente de Atlántida se sumergieron bajo las aguas del mar. Este proceso tuvo lugar durante un periodo de miles de años. Finalmente, solo quedaba la isla de Poseidonis, un remanente central y pequeño del continente original. Como parte de la actividad cataclísmica, las tierras al este y al oeste de Poseidonis se habían hundido bajo el océano. Las tierras que se hundieron incluían partes localizadas en los alrededores de la Cuba actual. Poseidonis, cuando todavía era parte del continente más grande, había sido el centro corazón del mundo civilizado de entonces. Los maestros protegieron esta parte de Atlántida a fin de continuar importantes actividades en Poseidonis y para utilizarla como foco central a fin de completar cierto trabajo inconcluso.
El cataclismo final atlante tuvo lugar alrededor del año 10.000 antes de Cristo. En esa ocasión, Poseidonis, el último fragmento que quedaba de Atlántida, se hundió. Este evento será descrito adicionalmente en las secciones La civilización Merú y la civilización Poseidón.